Ahora que sabemos cómo se compone el estado de ganancias y pérdidas, en esta clase veremos el balance. Este documento nos muestra lo que una empresa posee, es decir, sus activos, lo que la empresa debe, es decir, sus pasivos, y el valor que queda para los propietarios, que se conoce como el patrimonio. Entonces, el activo es igual a los pasivos más el patrimonio. El balance es importante porque nos ayuda a entender la liquidez de la empresa, o sea, la capacidad que tiene para pagar sus deudas al corto plazo. Por otro lado, también la solvencia, es decir, si la empresa tiene suficientes activos para cubrir sus deudas a largo plazo. Y finalmente, la eficiencia, que es cómo la empresa utiliza sus recursos y su capital. Ahora bien, revisemos el balance de Apple. Primero vamos a estados financieros, vamos al balance y vamos a empezar primero con los activos que encontramos acá como Total Assets. Entonces nos dirigimos a la primera partida. Esto se refiere al efectivo o inversiones a corto plazo y está compuesto por el dinero efectivo que tiene la empresa en el banco, que está justamente aquí, y por las inversiones a corto plazo que pueda rápidamente transformar en efectivo, y representa la liquidez inmediata de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo y poder aprovechar oportunidades de inversión sin necesidad de recurrir a financiamiento externo. Muy bien, ahora vamos a pasar con la siguiente partida que tenemos acá, que son las cuentas por cobrar. Estas reflejan el dinero que en este caso Apple espera recibir de sus clientes por ventas a créditos en un futuro próximo. Por ejemplo, esto se da seguramente por la venta de iPhones a las empresas de telecomunicaciones como Claro, Movistar, Entel, en donde Apple les entrega un lote de celulares y registra una cuenta por cobrar hasta que la empresa le pague la factura. Por otro lado, también podemos ver aquí registrados los ingresos por suscripciones, por ejemplo al Apple Music. Muy bien, ahora también vamos a ver acá la parte del inventario. Esto indica el valor de los productos que la empresa tiene listos para vender. Para el caso de Apple estaríamos hablando, por ejemplo, de los iPhones, los iPads, los Macs, etcétera, etcétera. Luego pasamos con un concepto clave que se llama propiedades, planta y equipo. Esto refleja la inversión que en este caso hace Apple en activos físicos a largo plazo que son esenciales para sus operaciones, como por ejemplo oficinas corporativas, centros de datos donde sus servidores o equipos de tecnología están, fábricas o plantas de ensamblaje, entre otras cosas. Luego vamos a pasar con un concepto también importante que se llama Goodwill. Goodwill es un valor contable que aparece cuando una empresa compra a otra y se calcula restando el precio al que se compró la empresa menos el valor real en libros, es decir, a los activos menos los pasivos. Por ejemplo, si Apple comprara una empresa que en libros contables vale 100 millones de dólares, paga por ella 150 millones, entonces el goodwill sería de 50 millones. Esto puede ser un indicador de una estrategia de expansión por parte de la empresa al adquirir una compañía que piensa le puede dar mayor valor a largo plazo. Un ejemplo de esto puede ser la compra de Instagram por parte de Facebook en el 2012, por 1.000 millones de dólares, cuando en libros contables Instagram valía mucho menos. Sin embargo, Facebook apostó por su potencial de crecimiento, así como a tener un mayor dominio sobre el mercado de las redes sociales. Bien, ahora que tenemos claro esa parte, vemos también el siguiente, que son los activos intangibles. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las patentes, marcas registradas, derechos de autor, entre otras cosas. Finalmente, para cerrar la parte de los activos, tenemos las inversiones a largo plazo. Se refiere a inversiones que la empresa planea mantener por más de un año, como por ejemplo en acciones de otras empresas, y a largo plazo pueden generar ingresos adicionales para la compañía. Muy bien, con esto cerramos la parte de los activos. Ahora pasamos con los liabilities, o lo que se conoce como pasivos. Entonces primero tenemos los account payables, o las cuentas por pagar. Son obligaciones o pagos que tiene que realizar Apple a sus proveedores, como por ejemplo por la adquisición de chips o procesadores que los va a usar para sus dispositivos, servicios de ensamblaje también, logística, etcétera, etcétera. Luego tenemos acá los tax payables, o los impuestos a pagar, y luego acá tenemos justamente la parte de la deuda, que se compone por deuda a corto plazo y largo plazo. La deuda a corto plazo, aquí es donde vamos a encontrar préstamos con un vencimiento de hasta un año, o líneas de crédito para su flujo de caja,
probablemente notas de crédito también, entre otras cosas. Finalmente, en la parte de los pasivos encontramos la deuda a largo plazo. Aquí podemos encontrar créditos hipotecarios, bonos corporativos, arrendamientos financieros y varias otras formas de deudas con un tiempo de pago superior a un año. Muy bien, ahora que cerramos esta parte de los pasivos, pasamos con el equity o patrimonio. Se compone principalmente por el capital stock o capital social y representa la inversión inicial y adicional que realizan los accionistas en la empresa. Luego tenemos la parte de las ganancias retenidas. Estas representan las utilidades acumuladas que no se han distribuido como dividendos. Las ganancias retenidas suelen ser reinvertidas en la empresa para financiar su crecimiento y expansión. Y luego tenemos otras ganancias y pérdidas no realizadas, como las relacionadas con inversiones, divisas, pensiones. No se incluyen en las ganancias retenidas, pero que se afectan al valor neto de la empresa. Bien, entonces con esto ya tenemos la parte del equity también. Ahora vamos acá a ver la parte de la deuda total. La deuda total se compone de la suma de la deuda a corto plazo y a largo plazo. Es decir, vamos a sumar estas dos partidas acá, deuda a corto y largo plazo. Y la suma de estas nos van a dar como resultado la deuda total. Bien, luego abajo tenemos la deuda neta. Entonces la deuda neta es un cálculo también que realizamos de restar la deuda total que tenemos justamente acá, menos el efectivo a disposición que tiene la empresa. ¿Y dónde encontramos eso? Justamente en los activos, ¿cierto? Acá justamente lo vimos. Entonces, esto es el efectivo que posee la empresa. Así que para calcular la deuda neta tendremos que restar la deuda total menos esta partida de acá. Y nos da como resultado la deuda neta. Bien. Ahora finalmente para el balance tenemos el working capital. El working capital se calcula restando los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Ahora bien, como inversores el working capital nos ayuda a evaluar la liquidez, en este caso de Apple, así como también cómo está gestionando ese efectivo manteniendo un balance entre sus ingresos y gastos. Por otro lado también si puede tener problemas con cubrir sus deudas al corto plazo. Puede ser una alarma si vemos esta cifra negativa. De hecho, para el caso de Apple vemos que es negativo durante el 2022 y 2023. Sin embargo, entramos un poco en detalle y sabemos que tras la pandemia el gobierno de Estados Unidos realizó acciones para disminuir la inflación, aumentando la tasa de interés, golpeando en general a la bolsa durante el 2022 y no es hasta inicios del 2023 que hubo un recupero para el caso de Apple. Así que lo más probable es que para este 2024 la cifra pueda ser positiva, así como lo fue en el 2020 y 2021. Muy bien, un poco más abajo, al igual que en el estado de ganancias y pérdidas, tenemos justamente un gráfico evolutivo con las principales métricas a considerar. Y más abajo encontramos la parte del comparativo con otras empresas. Y acá vamos a tener tres métricas de rentabilidad muy importantes. El ROIC, el ROE y el ratio deuda-patrimonio. Entonces primero vamos a hablar del ROIC. El ROIC o el retorno del capital invertido nos indica cuánto beneficio genera la empresa por cada dólar que invertimos en ella. Ahora bien, nos interesa entender bien esta métrica como inversionistas porque nos indica lo eficiente que es una empresa para generar beneficios a partir de su capital. Asimismo, nos permite compararla con otras empresas de tal manera que si una tiene un ROIC más alto que otra, puede ser un sinónimo de que crea más valor para sus accionistas o tiene una mayor ventaja competitiva. Finalmente, tener un ROIC más alto constantemente es un buen indicativo de que el modelo de negocio es robusto y eficiente. Ahora vamos a revisar el ROE. El ROE es muy similar y así como el ROIC es una métrica de rentabilidad que nos indica cuánto beneficio neto genera la empresa por cada dólar invertido. Entonces en esencia parecen lo mismo, pero tengamos algo muy en cuenta. El ROIC considera el capital total, es decir, tanto el equity que vendría a ser el patrimonio como también la deuda. Bien, mientras que el ROE solamente considera el equity o el capital invertido de los accionistas. No toma en consideración la deuda. Es muy importante. De hecho, si nosotros revisamos el ROE, vamos a ver que normalmente es mayor. Bien, tenemos acá más de 150% de ROE para el 2023 para Apple,
mientras que su ROIC es de 52.4%. Ahora finalmente vamos a revisar justamente el ratio de deuda-patrimonio. Este compara el total de su deuda con su patrimonio y nos indica qué tanto apalancamiento por deuda tiene la empresa. Ahora bien, como inversores nos es útil entender esto porque si notamos un ratio alto, como es el caso de Apple, nos indica un mayor riesgo financiero, especialmente cuando hay épocas de dificultad económica, como por ejemplo en el 2020, donde por el COVID la economía mundial sufrió un gran golpe. Sin embargo, tenemos que entender bien para qué está usando Apple esa deuda, ya que igualmente esta empresa vemos que tiene buenos ingresos y tiene un ROIC bastante alto. Es decir, que ese capital invertido, incluyendo la deuda, porque recordemos que el ROIC incluye la deuda, ellos lo saben transformar muy bien en valor para sus accionistas y generar beneficios. Así que podríamos decir que ese apalancamiento por deuda está siendo bien utilizado. Muy bien, con esto cerramos la parte del balance. Los espero en la siguiente clase donde estaremos revisando el flujo de caja.